se quedan aquí por este día. Gloria a Dios. Vamos a leer Jeremías. Ponga bien atención porque vamos a leer pasajes salteados. Primero vamos a leer Jeremías capítulo 37 del verso 1 y verso 2. Y después, en ese mismo capítulo, vamos a leer del verso 6 al verso 10. Y de ahí nos brincamos al 39, capítulo 39, del verso 6 al verso 9. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Jeremías 37, verso 1 y 2, y luego del verso 6 al verso 10. Y de ahí nos brincamos a Jeremías capítulo 39, del verso 6 al verso 9. Dice así la palabra del Señor: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él y sus siervos y el pueblo de la tierra la palabra de Jehová, las cuales dijo por profeta Jeremías. Verso 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová a todo Israel, si es así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultarais, he aquí el ejército de Faraón, que había salido de vosotros, se volvió a Egipto. y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de vosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Ahora vámonos al capítulo 39, verso 6. Ustedes, por favor. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Ezequías en presencia de Ezequías, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las cosas del pueblo, y derribaron el muro de Jerusalén. Todos juntos, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Puede sentarse, hermano. Bueno, si leyó con atención, se va a dar cuenta que son palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes que leímos, pero que están ahí en la palabra para que nosotros pues aprendamos de ella. Acuérdense que la palabra de Dios es para que nosotros no cometamos los errores que varios personajes que vienen aquí plasmados en este libro cometieron. La palabra de Dios nos advierte que si nosotros pues no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, pues nos va a ir mal. Nos va a ir mal. No porque Dios sea malo. Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros. Si nosotros vamos al Salmo 119, lo voy a tomar como introducción. Si vamos al Salmo 119, nada más el verso 1 y el verso 2, vea usted lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en dónde? Los que andan en la ley de Jehová. Se lo voy a volver a repetir porque creo que lo agarré buscando la cita y no me atendió muy bien, pero me interesa que usted se quede con este pensamiento en su mente. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Vea usted el contraste que la palabra de Dios nos pone entre lo que pasó con el rey Sedequías, que ahorita lo vamos a desglosar, con lo que nos está diciendo el Salmo 119. En el Salmo 119 nos está dando una promesa a Dios y dice: van a ser bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Y el verso 2 dice: bienaventurados, quiere decir, vuelve a repetir la palabra, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Repite 2 veces la palabra bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Bueno, es lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? 3 veces feliz. Pero la verdad es que yo no puedo medir la felicidad. Sí, o sea, el número 3 implica perfección o plenitud. Pero lo cierto es que en otras Biblias, en otras traducciones, lo menciona como dichoso. Vas a ser una persona dichosa, que no vas a necesitar otra cosa más que la ley de Jehová, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. No vas a necesitar otra cosa, cimentarte en otro fundamento, cimentarte en otra palabra, buscar un consejo ajeno, si la palabra de Dios te puede dar ese consejo. Dice: van a ser bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Vas a estar tranquilo. ¿Cuántas personas quizás ahorita haya entre nosotros que tienen ansiedad, que están preocupadas por algo? ¿Cuántas personas, en lugar de estar, como dice la palabra, bienaventurados, estamos tristes, estamos depresivos, estamos con estrés? ¿Por qué? ¿Ese es el deseo de Dios? No, el deseo de Dios es que seamos bienaventurados. Y el verso 2 dice: los que guardan sus testimonios. Esa palabra, los que guardan sus testimonios, podemos darle un enfoque, diferentes enfoques, pero lo que yo estaba pensando es que el testimonio es un relato, se ha hablado, se ha escrito, que nos habla acerca de la experiencia o vivencia de una persona. Sí, y que nosotros lo podemos usar pues para nuestra enseñanza. En la Biblia viene el testimonio de muchas personas que hicieron cosas buenas, otras que no hicieron cosas tan buenas y otras que hicieron cosas malas. Entonces, si nosotros guardamos los testimonios que vienen en la palabra de Dios, vamos a ser también bienaventurados. Pero ¿cuántas veces vemos el ejemplo de personas que les fue mal en la Biblia? Personas que les fue mal y no aprendemos de esto, o personas que les fue bien y no aprendemos de esto. ¿Saben por qué pasa esto? Porque no hacemos la Biblia, no hacemos lo que viene aquí escrito algo vivo en nosotros. Simplemente lo vemos como una fantasía, como Caperucita Roja, como la Cenicienta, como Blancanieves, o como cualquier otra historia. Así como la vemos, así la dejamos y pensamos que no tiene una aplicación. Pero déjame decirle que todo lo que está aquí en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene aplicación a nuestras vidas. Por eso Pablo decía: toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Todo es inspirado, todo lo que está aquí en este libro es de inspiración divina y nos va a ser de mucha utilidad, a tal grado que tú vas a ser una persona dichosa. Puede ser que las personas de allá afuera anden preocupadas, tronándose los dedos, con dolor de cabeza porque ya no aguantan la situación en la que viven. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros pensamos y andamos en esta ley, vamos a ser dichosos. No vas a tener por qué preocuparte de que si te subió la presión, que si te bajó, que si te subió el azúcar, que si te... Nada de esas cosas.
porque Dios está ahí con su palabra respaldándola. Dios respalda su palabra, hermano. Dios respalda lo que nos dice aquí. Y todo lo que nos dice es de provecho para nuestra vida. Vamos ahora sí a meditar en lo que leímos como lectura general. Y es un testimonio muy triste, muy devastador, hermano. Sí, muy devastador, porque Sedequías fue hijo de Josías. Y usted va a decir, ¿quién es Josías? Bueno, Josías fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. El papá de Sedequías fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Pero él no sabemos de dónde vino la influencia, eso sí, no lo sabemos. Pero él no hizo lo recto delante de Dios. Dice la palabra muy bien, dice, pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra. ¿Qué no obedeció? No obedeció la palabra de Dios. Y eso es en lo que vamos a centrarnos hoy, en la obediencia. Ya vimos que si obedecemos vamos a ser bienaventurados. Si obedecemos vamos a ser dichosos. Pero este hombre no hizo caso de eso. No hizo caso de lo que su antepasado David había escrito. Y entonces él dice que no obedeció ni él, ni sus siervos, ni el pueblo las palabras de Jehová. No obedecieron la palabra. ¿Traerá consecuencias cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda? Es obvio que sí. De hecho, con nuestras autoridades puestas por Dios, como dice Romanos capítulo 13, si no obedecemos lo que nuestras autoridades nos dicen, vamos a tener consecuencias. Incluso tú, si compras un aparato electrónico o cualquier otra cosa que traiga un instructivo, si tú no lees el instructivo, vas a tener problemas con el aparato. Aunque tú digas, no, es que ya sé que este botón es para esto y esto es para esto. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Apenas yo compré un aparato electrónico y me pasó así como yo le estoy diciendo. Dije, no, es que ya tuve un aparato similar y quise usarlo y de la misma forma, solo que no era de la misma marca. Servía para lo mismo, pero no era de la misma marca. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando le empiezo a apretar botones que no tenía que apretarle, se traba el aparato y deja de responder como yo esperaba que lo hiciera. Y entonces en ese momento me da la ansiedad y digo, ay, apenas lo compré y ya lo eché a perder. Y me pongo a buscar en internet algo que me pudiera sacar del problema. ¿Sabe qué? Me puse a buscar un tutorial en una página de videos de YouTube. Digo, ahorita con un tutorial. Pero fíjese mi necedad. En lugar de buscar el manual, el instructivo, me pongo a buscar un tutorial. A veces queremos las cosas fáciles, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer pasos para llegar a algún lado, pero lo queremos de la manera fácil. No lo queremos hacer de la manera como vienen las especificaciones. Entonces me puse a buscar tutoriales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sí me encontré algunos, pero unos venían en inglés, otros venían en portugués. Y tratando yo de entenderle a idiomas que no domino. Bueno, de hecho nada más domino el español. Pero tratando de hacer eso. Y bueno, ya me voy con los tutoriales en español. Y ahí estoy viendo tutoriales
de 11 minutos, de 8 minutos, uno de 20 minutos, y no me resolvieron el problema, porque era un problema mínimo, muy minúsculo. Entonces, ¿qué me pasó? Perdí tiempo, me desesperó, porque me sucedió esto en la noche, y ahí estoy buscando en la noche, a medianoche, desenmarañar todo lo que ya había hecho, y perdí tiempo, me desvelé, y ya el otro día tuve que agarrar el manual y ponerme a leer el manual. Y en el manual, en un párrafito decía, presiona aquí y quítale por allá y haz esto, y ya, asunto resuelto. Un asunto de 3 pasos que venía en el manual, pues no, a mí me costó varios minutos estar buscando la solución. Y así nos pasa en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, así nos pasa. Dios nos da el manual, este manual no podemos excluirlo de nuestra vida, no podemos evadirlo, pero buscamos soluciones alternas. Andamos buscando a ver quién nos ayude para poder solucionar un problema que en la palabra de Dios nos dice fácilmente cómo se soluciona. Así nos pasa, hermano. Por eso es de tanta valía. Y quienes encontraban ese tesoro, decían, es que tu palabra es mejor que la miel en mi paladar. Lo llegó a decir Ezequiel, lo llegó a decir David. Para usted, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Es como miel? ¿O cómo se le hace a usted la palabra de Dios? Como almohada. La empezamos a leer y nos gana el sueño y ahí estamos, ¿verdad? De almohada la agarramos. No, la palabra de Dios nos dice que nos deleitemos en su palabra, porque en ella está la riqueza de la sabiduría. Y realmente que pocos le encuentran esa riqueza. Hace ratito yo le comentaba que antes aquí se hacía una ceremonia, se ponía una mesa y venían los hermanos y traían su Biblia, como les acabo de mencionar. De hecho, esta es la primera vez que celebramos el Día de la Biblia sin hacer esto. Es la primera vez. Pero lo hacíamos recordando ese tiempo en el cual la Biblia nos fue prohibida. Y la gente no tenía acceso a ella. Y como les decía, si tenían acceso, pues les decían, ándale, lee este rollo, nada más que viene en latín. ¿Y qué voy a hacer si viene en latín? Pues no sé, ese es tu problema. Es como ahora nos dicen, llegas a un lugar y para no aburrirte dices, ¿puedo ver la tele? Y te dice el dueño, pues sí, ve la tele, solo no la prendas. Así muchas veces pasa con la Biblia, o pasaba con la Biblia en aquel entonces. La gente podía tener ahí el libro o el rollo, porque antes no era un libro, eran rollos, y lo podían tener, pero no lo podían leer, porque no sabían latín. Entonces, la palabra de Dios hoy, gracias a su gracia, hoy la podemos tener. Usted tiene una Biblia y la puede leer. Entonces, ¿qué nos impide ser bendecidos con la palabra? Lo que nos impide, ¿saben qué es lo que nos impide ser bendecidos con la palabra? Que no queremos obedecer lo que dice la palabra. Ese es el problema. Que queremos caminar conforme a nuestra voluntad. Así le pasó a Sedequías. Dice el verso 2, pero no obedeció a las palabras de Jehová, las cuales dijo Dios por medio del profeta Jeremías.
Y sabe que no es el único personaje de la Biblia que no obedeció la palabra de Dios. Hubo otros personajes y de alta jerarquía. De hecho, Dios a través de David nos enseña también eso. Porque Dios le manda a decir a través del profeta Natán: porque tuviste en poco mi palabra. Dios le manda a decir al rey David a través de este profeta, dice: porque tuviste en poco mi palabra. Y le empieza a decir lo que le iba a pasar. No porque Dios sea malo, sino porque cuando nosotros no obedecemos el instructivo, en este caso nuestro instructivo de vida, pues nos va a ir mal. Así de simple y sencillo. Dios se puede estar doliendo, pero si no obedecemos nos va a ir mal. Y eso fue lo que le sucedió a Sedequías. Vamos a ver algunas de las cosas que le sucedieron a Sedequías por no obedecer la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta obedecer la palabra de Dios? Híjole, hermano, muy débiles esos amenes. Pocos amenes, y los pocos que se oyeron, así como amén, amén, amén. Bueno, pero vamos a ver. Yo espero que después de escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios, no mía, sino de la palabra de Dios, aprendamos a obedecer, hermano. Cambiemos nuestra vida, porque en la obediencia está la bendición. Salmo 1 y también Salmo 119:1. Vean lo que sucedió, verso 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, es decir, a Sedequías, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Fíjense, aquí en estos versos vemos dos cosas bien importantes. Sedequías no se quería apoyar en la palabra de Dios. Sedequías no quería obedecer a la palabra de Dios. Dios le había dicho: van a venir y a invadir tu tierra, el lugar donde tú gobiernas. Va a venir un rey poderoso y va a destruir a Judá. Pero ¿qué hizo Sedequías? Sedequías, en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios, fue a buscar la ayuda del faraón de Egipto. Eso fue lo que hizo. Imagínese usted qué hubiera hecho en el lugar de Sedequías después de lo que Dios le dice que va a suceder. ¿A quién recurre? ¿A Dios y le pide perdón, o se va a buscar la ayuda en otras personas? A Dios, ¿verdad? Es lo lógico, que nosotros busquemos la ayuda en Dios, que le pidamos perdón. Pero Sedequías no. Sedequías se llenó de orgullo, dijo: no, yo soy el rey, yo tengo que resolver esto a mi manera, yo tengo los recursos, me llevo muy bien con el faraón, y él es mi amigo y me va a ayudar. ¿Cuántas personas aún en el pueblo de Cristo hacen esto? Se apoyan más en sus recursos, en sus amistades, en las personas, incluso quizás andan buscando agoreros.
debemos humillar delante de Dios. Nos dicen, ay, mira comadrita, fíjate que no es por malo, pero el otra vez vi a tu esposo con una señora y se veían muy acaramelados. Y entonces tú en tu humanidad te llenas de coraje, te llenas de sentimientos hacia esa conversación nada sana. ¿Y qué hacemos? Quizás decimos, Dios mío, ayúdame, pero en tanto le decimos a Dios mío, ayúdame, ya andamos buscando. Ah, no, me la va a pagar. Y andamos, a ver, voy a revisar su celular. Y andamos buscando. Y comadrita, ayúdame, dame un consejo, ¿qué haces? Tú que ya te ha pasado esto 10 veces, dime qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Y andamos buscando el consejo de las personas. ¿Cuántas veces vamos con el médico y nos dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad que solamente te quedan 3 meses de vida? Y nos hace temblar, se nos hace un nudo en la garganta, se nos hunde el pecho, empezamos a sudar frío. Y Dios mío, ayúdame. Pero también vamos con un médico, segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión, y después de tantas opiniones ya no sabes qué hacer. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Pero en realidad no nos humillamos a buscar la presencia de Dios, no nos humillamos a buscar la dirección de Dios. Amén, amén. Hermanos, pero sí, yo me hinco, pero es que a veces no basta tan solo con hincarnos. Tenemos que agarrarnos de las vestiduras de Dios y decirle, no te suelto hasta que yo sienta tu ayuda, Señor, hasta que tú me bendigas. Voy a hacer un compromiso contigo, Señor. Yo quiero primero escuchar tu voluntad y no voy a ir a ver a ningún médico. Me muero, Señor, sin tratamiento, pero primero te busco. Primero te busco de mañana, de tarde, de noche, ayuno. Busco tu dirección, Señor. Eso es humillarnos delante de Dios. No nada más hacer una oracióncita de 5 minutos y pararnos y ya. Eso es lo que nos enseña la palabra, a buscarlo. Pero vean cómo este rey busca la ayuda, los recursos humanos, vamos a llamarle así, pero Dios le dice, ay, Sedequías, mira, dice, yo voy a hacer que el faraón se regrese por donde vino. Yo voy a hacer que el faraón se regrese por donde vino. Y no vas a encontrar quien te ayude. Qué triste cuando pasa esto. Buscamos quien nos ayude, pero Dios puede decir, ¿sabes qué? No es por ahí. Y tú pensando, pero si yo fui con el mejor médico de la región, me lo recomendaron y no veo respuesta. Es que Dios quiere que le busques a Él, que obedezca su palabra, porque en eso radica el castigo que Dios le impone a Sedequías, en que no quiso obedecer la palabra. Quizás la situación que tú estés viviendo, no voy a poner ejemplos porque ya como he dicho los jueves, no quiero herir susceptibilidades, pero quizás lo que estamos viviendo es para que recapacitemos y empecemos a obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú en automático empiezas a obedecer la palabra de Dios, Dios va a quitar toda plaga. Así lo dice, así se lo dijo al pueblo de Israel. Ninguna de las plagas que envié a Egipto le enviaré a ti. ¿O cree que Dios miente? No, los que fallamos somos nosotros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Algunos ejemplos, por ejemplo, y que no obedecemos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me hirió, que me lastimó?
hasta 70 veces 7, dijo Jesús. ¿Y en verdad has perdonado a todo el que te ha lastimado? ¿O has pedido perdón a los que has lastimado? Fíjese. Nada más le estoy poniendo ejemplos de lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, Dios nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué más? Imagínense si todos entráramos a este lugar con ese espíritu que nos demanda la Biblia o la palabra de Dios. Su gloria estuviera aquí, caería de una forma poderosa. No digo que no esté, pero Dios se manifiesta en diferente intensidad, de acuerdo a cómo tú le busques. Pero ¿qué hacemos a veces? Pues no entramos con acción de gracias. No entramos con alabanza, porque dice: por sus atrios, con alabanza. Y a veces, siendo sinceros, no traemos ese espíritu. Quizás por tus cargas que traes en tu vida, por las situaciones que estás pasando, no te sale a alabar a Dios. Pero en eso consiste la locura del Evangelio, en que tú hagas cosas para que Dios responda, de que tú tomes la iniciativa y Dios va a responder. Porque el pensamiento humano me dice: es que vengo triste porque me pasó esto, y Dios mío, tú sabes, voy a estar solamente escuchando tu palabra, voy a estar escuchando tu palabra. Y pues como ayer por mi preocupación no pude dormir, me voy a echar un sueñito, Señor. Y aquí estamos haciendo acto de presencia, pero ni le alabamos ni estamos escuchando la palabra. Entonces decimos: pues ¿a qué vengo? No lo estoy corriendo. Pero si obedeciéramos la palabra, diríamos: voy a la casa de Dios a gozarme. Me está yendo mal, pero la palabra de Dios me dice que primero yo actúe y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Eso es lo que me enseña la palabra. Yo primero obedezco lo que me dice y después Él responderá. Y si me responde rápido, qué bueno. Y si se va a tardar 1 año, 2 años o más, yo le sigo alabando, porque yo obedezco la palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Lo demás, el resto lo hace Dios. Pero yo tengo que obedecer su palabra. No depende de cómo yo me sienta. Si no, imagínese Pablo y Silas, con todo lo que ya hemos visto que les pasó en la cárcel. ¿Cree usted que tendrían ganas de estarle cantando a Dios a medianoche? No. Estaban heridos, lastimados, tanto emocionalmente como físicamente. Estaban mal, humanamente hablando. Pero ellos obedecieron la palabra. Quizás Pablo le dice a Silas: oye Silas, dice la palabra de Dios que entremos ante su altar con cantos, con alabanza, que bendigamos su nombre. Pues vamos a echarnos una canción. Y empiezan a cantarle a Dios. ¿Y qué sucede? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que sucedió? Que se abrieron las puertas de la cárcel, vino un gran terremoto y fueron libres. Tan solo por decirle un ejemplo. Ya le dije del perdón, de la alabanza. El problema es que no lo creemos, hermano. Ese es el problema, que no lo creemos. Pero hoy es tiempo de creer en la palabra de Dios. Hoy es tiempo de creer. A lo mejor vas a decir: es que no me acuerdo de todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, y el Espíritu Santo nos hará recordar su palabra para ponerla por obra. Pero hay gran bendición, hermano.
Hay gran bendición, y no tan solo Pablo y Silas hicieron esto, también lo vemos en un rey poderoso que estaba también sitiado por ejércitos enemigos poderosos más que él. Pero Dios levanta un profeta y le dice: vas a ir y no vas a poner a tus mejores guerreros, no vas a poner a tus mejores escuderos, no vas a poner a la gente de guerra al frente. Los que van a ir van a ser los cantores. Y van a avanzar y van a ir diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y empezó este rey a avanzar. Imagínese, hermano, lo leemos en la palabra, pero al momento de estarlo haciendo, o sea, tienes un ejército poderosísimo que está en contra tuya, y tú le vas a salir con cantantes ahí para defender a tu pueblo. El evangelio es locura a los que se pierden, pero obedeció y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Es una locura quizás que tú tengas que perdonar a alguien que te hizo daño. Y lo más normal es que digas: yo voy a esperar hasta que me pidan perdón. Pero la palabra de Dios nos dice: tú ve y pídele perdón. Y decimos: no, así no es, Señor. Pero Dios te dice: sí, así es. Porque quien va a recibir la bendición vas a ser tú. ¿O no quieres ser bendecido? No queremos ser bendecidos. Así obra la palabra de Dios. Dios solamente pide obediencia. Este hombre se apoyó en sus recursos y le dice: ay, Sedequías, ¿cómo se te ocurre pedirle ayuda al faraón? Por recurrir primero al faraón, ¿sabes qué? Le voy a decir que se dé la media vuelta y que te deje solo, porque yo quiero que te apoyes en mí. Y después le dice, el segundo punto que podemos obtener de aquí es que Dios le dice: tus enemigos no te van a dejar. No creas que se van a ir. No creas que se van a ir. Le dice: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué no se apartarán? No se apartarán. ¿Cuántas veces hemos luchado con gente que nos hace la vida de cuadritos? Puede ser que tú no le has hecho nada, pero simplemente le caes gordo porque le caes gordo y ya. Sí, pues dice un dicho: no somos moneditas de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todo el mundo. Pero esa persona te busca y te busca. No te busca para tomar café, obviamente. Te busca para tumbarte, para criticarte, para hablar de ti. Y ahí está. Y a lo mejor puede ser que sea de tu misma familia. Y decimos: Señor, pero si tu palabra dice que tú ibas a poner a mis enemigos por estrado de mis pies, ¿por qué no se cumple? Pues porque no obedecemos la palabra. Por eso no se cumple. Por eso no se cumple. La palabra de Dios me dice que desechemos toda raíz de amargura de nuestra vida. Pero no, ahí nos gusta estarla albergando. Ahí nos gusta estarla regando todos los días, esa raíz de amargura, para que se haga más grande y llegue más profundo y sea más difícil sacarla de nuestro corazón. Y así estamos felices. Pero queremos que Dios aparte a las personas que nos hacen la vida especial. Queremos que las aparte, pero ahí traemos nuestra raíz de amargura. ¿Se da cuenta? No obedecemos y las consecuencias aquí están. Dios le dice: así estén cojos tus enemigos,
Así los veas que están pasando por situaciones difíciles, te van a seguir haciendo de cuadritos la vida. ¿Pero por qué, Señor? Pues porque no obedeces. Porque no obedeces la palabra. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos ahora al capítulo 39. ¿Qué otras cosas pasan? ¿Qué otras cosas pasan cuando desobedecemos la palabra de Dios? 39:6 dice: y degolló el rey de Babilonia. ¿A quién degolló, hermano? Esto sí está feo, ¿verdad? Y los degolló a sus hijos. Y ahí estaba Sedequías viendo. No fue que él estuviera en la prisión y le dijeran, le cortaron la cabeza a tus hijos. No, ahí lo pusieron para que él viera cómo degollaban a sus hijos. Qué triste situación. Bueno, los que tienen hijos, imagínate que esto pasara en la vida real. Y tú viendo y sin poder hacer nada. Es una tortura emocional tremenda esto. Y a lo mejor tú vas a decir, ay, pero esos eran en tiempos antidiluvianos, aunque no era antidiluviano esto, pero tiempos muy antiguos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sigue aplicándose en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nuestros hijos están expuestos a los ataques de Satanás. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, nuestros hijos están expuestos a los ataques de Satanás. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues porque si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos que obedezcan la palabra de Dios? A veces nos queremos pasar de listos como papás, y perdón por decirlo así, pero nos queremos pasar de listos y les decimos, ándale hijo, ya son 10:30, ve, vístete, báñate para que te vayas a la escuelita dominical y te enseñen la palabra de Dios. ¿Y tú no vas a ir conmigo, papá? ¿Tú no vas conmigo, mamá? Ay, hijo, es que tengo que ir al mandado. Es que mira, toda la ropa que me ensuciaste en la semana tengo que lavarla, hijo. Pero ve a escuchar la palabra de Dios. Y así es nuestra situación espiritual. Los mandamos porque quizás nosotros no nos sentimos aptos para enseñarles. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no mienta si sabe que soy bien mentiroso? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que aparte la ira de su corazón si soy bien enojón? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que se da cuenta? Y después vienen las consecuencias. Porque ¿sabes qué? A quien Dios le encomendó el enseñarlos y encaminarlos en su palabra fue a los padres. ¿O no Dios le dice a Moisés, estas palabras se las dirás al pueblo? Enséñales estas palabras a tus hijos al levantarte, al acostarte, andando por el camino. ¿No les dijo eso Dios al pueblo de Israel? Entonces, ¿quiénes son los responsables? Nosotros, los papás. Pero no. Ay, no me des lata. Ay, ponte a jugar con la tableta. Ay, ponte a jugar con el celular. El problema es que cuando son adolescentes, pues ya queremos que nos hagan caso, que vengan a la casa de Dios, y es cuando ya dicen ellos, no, pues no, desperdiciaste 15 años en mi enseñanza y ahora ya no quiero. Y ahí nos andamos jalando los cabellos porque
pues los entregamos. Y si empiezan a caminar mal, pues es lo que hizo Sedequías, se los degollaron. Así pasa, hermano. Es lo mismo que le pasó a Sedequías. Y luego, ¿qué más? Van a decir ustedes: ya párale, hermano, ya párale. O sea, lo que yo les estoy diciendo es para que obedezcamos la palabra de Dios, para que no nos durmamos. Qué bueno que hay maestras, que hay hermanas dispuestas a enseñar la palabra de Dios y lo hacen con mucho cariño. Pero quien la debe de estar todos los días enseñando en su casa es usted como padre, usted como madre. Todos los días, porque así lo dice la palabra. Al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, en todas partes, estas palabras se las repetirás a tus hijos. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos tarde. Ya son 5 para las 8. Apúrate, eres bien flojo, esto, el otro. Y ahí vamos a regañadientes y lo llevamos de la oreja a la escuela. Y todavía si te encuentras a la comadre, te pones a platicar los últimos chismes de la semana. ¿Y qué es lo que oye tu hijo? ¿Palabra de Dios o chisme? Es serio esto, hermano. Dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Y después dice: y sacó los ojos del rey Sedequías. Otro punto: y sacó los ojos del rey Sedequías. Ay, no, pero a mí ¿quién me va a sacar los ojos? Pues cuando no obedecemos la palabra, así nos pasa. Andamos ciegos. ¿Cómo andan las personas invidentes, hermano? ¿Su paso es seguro? No es seguro. Titubean por la deficiencia de la vista. A lo mejor desde niños fueron así y tienen cierta habilidad para guiarse, pero no es lo mismo que tengas tus 2 ojos. Entonces una persona invidente es una persona que titubea. Una persona que anda en la vida titubeando. Y así son las personas que no obedecen la palabra de Dios. Son personas que titubean, que Dios da un consejo, pero dices: ay, no, es que eso no me gusta. Y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera, pero siempre vas a caer por titubear en quién te estás apoyando. Una persona invidente avanza rápido. No puede avanzar rápido. Y así pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Dios te puede haber dado promesas grandes. Y de hecho Dios nos da promesas grandes a todos, sin acepción de personas. Así lo dice la palabra. Nos da grandes promesas. Y decimos: ¿y por qué, Señor, no pasa esto en mi vida? ¿Por qué no pasa? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo que detiene. No es que Dios no quiera dártelo, es que no obedecemos. Y si no obedecemos, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Entonces, ¿por qué nosotros no prosperamos a veces? ¿Por qué no prosperamos? O sea, Dios puso un sueño en tu mente. Ahí está. Pero a la hora de realizarlo, dices: creo que esto no era. A lo mejor no le pedimos bien dirección a Dios, pero puede ser que sí es la voluntad de Dios, pero se detiene porque no obedecemos la palabra de Dios. O lo que Dios te prometió, la bendición, está, pero va muy lento. ¿Por qué?
va lento como las personas invidentes. ¿Por qué? Porque no obedecimos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vea usted cómo lo que le sucedió a Sedequías, hoy a muchos quizás nos está pasando en nuestra vida. A muchos nos está pasando. Y bueno, mire, solamente quiero leerle un pasaje que está en Jeremías. Con este pasaje quiero cerrar la amonestación que Dios le hace a Sedequías. Dice Isaías 5:24. ¿Ya lo tiene? Isaías 5:24. Nada más es un verso, pero guárdelo y atesórelo en su mente. Dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque ¿sí se da cuenta? Está bien fuerte esto, hermano. Pero esto fue escrito para que nosotros no caigamos en esto. Para que no caigamos en esto. Se lo voy a volver a leer. Dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermano, es algo bien tremendo, bien tremendo. Conocer la palabra de Dios, lo que nos dice Dios en su palabra, y no obedecerlo. Es algo tremendo. Porque a lo mejor puede ser que engañemos a las personas, pero a Dios no lo engañamos. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay adentro. Y Él quiere que obedezcamos sin titubear, que obedezcamos fielmente a lo que Él nos dice en su palabra. Porque muchas bendiciones están detenidas, hermano. Bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice que los pensamientos de Él para nosotros son de mal. No dice eso, ¿verdad? Dice de qué, ¿cómo son? Son de bien. Pero ¿por qué muchas veces no hemos cumplido eso? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. No obedecemos a la palabra de Dios. Obedezca, hermano. Obedezca y créame que va a haber mucha bienaventuranza, tanto para usted como para su familia. Como para usted, como para su familia. Quite las excusas. A veces decimos: es que sí, hermano, pero es que esto. Sí, pero esto. Sí, pero el otro. Sí, ya quite el pero de su